Seguimos aquí a mano limpia. Enrique Patterson, periodista, analista político, me acompaña. También Julio Hernández, del Movimiento Cristiano de Liberación. Estamos hablando de la cumbre, hablamos de lo que ocurrió con los disidentes, hablamos de Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Yo le preguntaba anteriormente a Enrique cómo llega Cuba, cómo llega Venezuela, cómo llega Estados Unidos. Obama llega a la cumbre sin los acuerdos que esperaba Enrique, con Maduro, que está amenazando con hacer el show de la entrega de los 8 millones de firmas. ¿Cómo debe responder Obama a todo esto? En primer lugar, Obama se ha buscado este lío porque no fue oportuno. Yo no digo que no fuera correcto, que no fuera justo, pero los estados siempre se puede dar lujo de esperar para sancionar a 7 o 8 personas, sobre todo él, que es un estadista tan frío y tan calculador. Aquí le falló el cálculo, o sea, ahí los asesores... Se lo sirvió en bandeja de plata se para... lo sirvió en para bandeja de plata, pero la situación de Venezuela es tan grave, y los abusos que está cometiendo el régimen venezolano con relación a las libertades civiles y políticas y los derechos humanos y hasta el crimen, tiene ya tanta dimensión que el escándalo de Maduro se va a convertir en un escándalo de circo. Porque además la forma en que se recogen 10 millones de firmas, para recoger 10 millones de firmas tiene que ser un proceso de coacción. No, todo el mundo sabe cómo funcionan los votos democráticamente. Recoger 10 millones de firmas cuando el Estado sale por 7 personas que están acusadas de corrupción, más fácil se hace una investigación a ver si es verdad que son corruptos o no, y el régimen se lava la cara. Por lo tanto, yo pienso que Obama al final va a llegar bien, porque el paso que ha dado con Cuba, aunque no se ha concluido, es un paso y es un proceso, y los gobiernos de América Latina van a ver eso de una forma positiva. Es un cambio de rumbo. Por otro lado, él llega también con casi una victoria en las manos con relación a Irán. ¿Okay? O sea, él va bien armado, más con una economía que él bajo su administración, para ser exacto, la economía ha salido hacia adelante cuando se pensaba que Estados Unidos iba hacia la implosión, y todos los que se pensaban que iban son los que están abajo. Entonces, por lo tanto, él llega allí con una legitimidad de ejecutoria y con una política exterior novedosa que lo pone en buena situación. Mucha gente por debajo va a querer realmente arreglarse. Brasil se va a querer arreglar con Estados Unidos. Julio, ¿qué piensas de cómo llega Obama? Como decía Enrique, ¿fue políticamente correcto el tema de las sanciones? ¿En ese momento va a tener un costo político en la cumbre? Bueno, mira, no estamos diciendo que no son merecidas, estamos hablando desde el punto de vista político. Yo creo que el problema de Obama no es tan serio como la realidad que está viviendo el presidente Maduro. El presidente Maduro en este momento está cuestionado por una de las figuras más importantes de la política internacional y mundial, que es Felipe González. Y eso es ya otra cuestión. O sea, yo creo que el nombre de Obama se va a eclipsar ante la realidad, porque Felipe González tuvo una ejecutoria muy limpia con relación a Pinochet. Y con relación y un hombre de izquierdas, además, un hombre de izquierdas que viene del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Que es el referente del socialismo. O sea, que en ese caso sea tratado por el presidente Maduro de la forma que fue tratado, no es su participación en el asunto, es con la forma que lo ha tratado Maduro. Yo creo que ahí es donde Maduro ha cometido el gran error de su vida. Ahí ya eclipsó cualquier error que haya podido cometer Obama en un momento dado. Yo coincido con precisamente que Obama ha hecho una ejecutoria grande por este país en términos de la economía, en términos de abrirse al mundo, de contrarrestar ese odio lacerante que hay contra los Estados Unidos. Y sin duda alguna, él no tiene nada que perder en esa reunión, ¿no? Él tiene todo, él va con toda. Él ha trabajado, a los cubanos nos podrá gustar o no nos podrá gustar la ejecutoria de él en términos que... Eso es muy cuestionable, porque el problema cubano lo tenemos que resolver nosotros los cubanos, no los Estados Unidos. Pero en realidad,
para los intereses de los Estados Unidos. El presidente Obama ha hecho una serie de movidas internacionales, tanto en la parte económica como en la parte de conciliación y en la parte de tolerancia, inclusive con sus enemigos, que es de admirar. Enrique, siguiendo la línea de pensamiento de que mencionaba Julio, de Felipe González, otros políticos iberoamericanos además se han pronunciado críticos a Maduro, lo que está ocurriendo en Venezuela. Volviendo a la cumbre, ¿están las condiciones dadas con esos antecedentes para una condena a Maduro? Yo creo que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque UNASUR no lo va a permitir, los países del Caribe que todavía dependen del petróleo venezolano no lo va a permitir, pero lo que sí estamos viendo, hay una tendencia en la política norteamericana, y la política norteamericana trabaja con tendencia estratégica, y es para permitir que poco a poco los países del Caribe se liberen de la dependencia energética venezolana. Y la tendencia que nosotros vamos a ver es que Venezuela, en la misma medida que sigue en la crisis, va a ir perdiendo apoyos. Esto no va a ser de una declaración. Ahí lo van todavía a proteger, van a proteger al asno con garra, ¿no? Porque ya Maduro está a ese nivel. Ahí lo van a proteger porque por la situación que hablé antes, o sea, estas democracias que realmente defienden a regímenes que no son democráticos por el enfrentamiento con los Estados Unidos. Pero la tendencia de Maduro es cuesta abajo. Y no creo que haya que esperar 10 años para eso. Sin duda. Ahora, no va a haber condena pública. Yo sí creo que en privado va a haber mucha presión. Ya en privado. Julio. Yo creo que el problema más grave de Maduro es precisamente la dirigencia interna de él. Sin duda alguna, eso es lo más difícil en un país de sostener si no hay un carisma muy grande. Chávez era un hombre de carisma. Y tuvo una bonanza económica también. Y tuvo una bonanza económica. Pero los dos tienen problemas con la aritmética. Sí, sin lugar a dudas. Pero definitivamente eso es un caso que yo lo veo venir cada día más. O sea, internamente, mientras más él meta la pata, sencillamente los que están serios alrededor de él se van a dar cuenta de que es una situación insostenible. ¿Podemos poner un escenario? A ver. Realmente Maduro se está sosteniendo por el ejército y el apoyo de Cuba. Y Cuba necesita a Venezuela todavía. En la misma medida que a Cuba le empiezan a entrar capitales de otro lugar y los precios del petróleo están bajos, la necesidad que tiene Cuba de Venezuela y de estar metida en esa candela. Por lo tanto, mi pronóstico es que al margen de la ideología, y Raúl Castro tiende a ser pragmático, no le avisó a Maduro de las negociaciones, al margen de la ideología, poco a poco Cuba, en la medida que tenga otros recursos, va a ir sacando el pie, porque lo que tiene Cuba en Venezuela es un problema de sobrevivencia. Y en esa medida también está el cachumbambén en que Maduro, lo que va a durar Maduro. O sea, mientras mejor se ponga la relación económica de Estados Unidos con Cuba, peor está Maduro. Claro. Julio. Yo creo que ellos están jugando allí al tiempo de que se puedan sacar de arriba el personaje de Maduro por unas elecciones de ellos mismos, ¿no? Sería quizás por parte de políticamente lo más prudente, pero es insostenible porque el problema del pueblo es tan serio y no podemos comparar en ningún momento la situación de Cuba en el 1959 con la situación de Venezuela. Venezuela era un país rico, era un país poderoso y Cuba, pues vivíamos por el esfuerzo de los cubanos y por... Es más, pero yo creo que aunque lo hemos visto en la práctica, o sea, la economía en Venezuela, la convivencia en Venezuela, el abastecimiento en Venezuela se ha venido al piso siendo un país rico. Y eso no se puede levantar en 2 días, ni en 2 administraciones, ni nada. Voy a terminar con esta. Este acuerdo, este deshielo, como le llaman, entre Washington y La Habana. ¿Quién gana más? ¿Washington o La Habana? ¿Quién se beneficia más? A largo plazo es Washington. A largo plazo es Washington. A corto plazo el régimen de La Habana sobrevive. ¿Un tema económico? No, de seguridad nacional. O sea, Washington se está evitando, primero, que haya una explosión en Cuba en la cual
venga para acá una oleada de refugiados con el problema migratorio aquí que no pudieran controlar. Porque, Washington se está evitando que en caso de que haya una explosión interna y haya un genocidio, una matanza, ellos tengan que intervenir porque más nadie puede hacerlo y está muy cerca. Si tienen que intervenir en otro lugar con un genocidio, tienen que actuar, están obligados. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es actuar, ¿cómo salir? Porque los cubanos no lo van a dejar salir. El pueblo, lo he dicho otras veces aquí, el pueblo más pro-norteamericano de América Latina es el cubano. Y si por cualquier accidente de la historia los norteamericanos tienen que entrar, no se pueden ir. Y entonces están pensando, vamos a tener que reconstruir las carreteras. Este es un país destruido, o sea, le va a tocar a ellos todo ¿a cambio de? ¿A cambio de qué? Por lo tanto, Washington lo que está haciendo es tratando de que a Cuba le entren recursos y esperando que esta generación pase a otra vida y que venga el proceso normal en el cual ellos puedan influenciar y quizás contribuir, pero no tengan que hacerse cargo. Y el último escenario, que un vacío de poder se convierta a Cuba en un lugar donde el narcotráfico, como en Guinea-Bissau, se haga cargo y entonces se le convierte también en un problema de seguridad nacional. Eso es lo que está pensando Washington. ¿Qué piensa Julio de eso? Yo lo que pienso es que yo lo he analizado por todos los aspectos y yo pienso que esta movida del gobierno no es un favor hacia el pueblo de Cuba ni hacia los cubanos, sino es sencillamente de los intereses de los Estados Unidos. O sea, todas las declaraciones de los funcionarios de ¿Obama está económicos, pensando en el beneficio de los Estados Unidos o en su legado? en su economía, en términos de mercado. O sea, están analizando el mercado. Si tú analizas las declaraciones de varios de los funcionarios del Departamento de Comercio que han ido allí, todo es a defender a los agricultores para que haya consumo, para que se pueda mandar. Y esto es una política que viene desde hace años. Desde hace años. Sí, eso es anterior a Obama, no, es cierto, el aspecto del interés económico, porque hay mucha presión del lobby, pero eso no hubiera hecho cambiar la política si no tuvieran la preocupación de que viene un cambio de régimen y que se tienen que proteger. Claro. Pero eso está ahí, claro. Claro, ahora hay un solo problema en todo esto. Ya han llegado con el negocio mejor del mundo porque ha sido venta cash, a pesar del embargo. Por eso el embargo no tiene ninguna significación. Han llegado furgones y furgones al puerto de Mariel y todo eso de alimentos, de comida, pero todos son repartidos entre los privilegiados del gobierno, entre la clase gobernante. Y la clase gobernante es la que determina si lo revende al pueblo a precios generosos o si sencillamente se lo roban de las arcas de ellos para... Esa gente ha llegado a vender hasta la ayuda humanitaria, la han vendido en las tiendas. Exacto. Sí, es cierto. Es cierto. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Julio, un placer verlo nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a la